Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las tecnologías de información y comunicación, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROSIC, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, FONATEL. Este fondo existe con el propósito de promover el acceso y servicio universal de telefonía e Internet en nuestro país, buscando la reducción de la brecha digital, la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de las metas y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. De estos objetivos nacen programas de gran importancia como lo son hogares conectados, comunidades conectadas, centros públicos conectados, espacios públicos conectados y la red educativa del Bicentenario. Hay que recordar que la brecha digital, es decir, las diferencias en las posibilidades de acceso que tienen las personas y hogares, es la desigualdad a Internet, a las telecomunicaciones, es la desigualdad del siglo XXI. Su combate es de gran importancia para el país. El dinero con el que FONATEL ejecuta estos programas, además, proviene de las contribuciones de los operadores y proveedores de redes públicas de telecomunicaciones, por lo que de manera indirecta proviene también de todos nosotros como consumidores. Y aunque se han dado importantes avances en la ejecución del fondo, también es cierto que el proceso en muchos casos no se logra dar a la velocidad que quisiéramos. Es por esto que el día de hoy vamos a conversar con la señora Cintia Arias Leitón del Consejo de SUTEL y don Adrián Mazón Villegas, director de FONATEL. Con ellos vamos a hablar de los retos, mitos y avances y realidades también del fondo. La señora Cintia Arias Leitón es miembro del Consejo de la SUTEL, con experiencia de más de 25 años en regulación de mercado de las telecomunicaciones y en la promoción de actividades productivas claves para el desarrollo de Costa Rica. Es economista graduada de la Universidad de Costa Rica y máster en negocios internacionales de la UCR Fundepos. También es egresada del programa de alta gerencia de INCAE. Además, es profesora del programa de estudios de posgrado de Economía de la Escuela de Economía de la UCR en el curso de Gestión de Riesgos Operativos. Se ha desempeñado en posiciones estratégicas y de liderazgo en destacadas organizaciones como Procomer y como la Comisión para Promover la Competencia Coprocom. Esta última en la que fue designada como miembro suplente del órgano superior en el 2020. En SUTEL fue jefa de la Dirección General de Mercados por más de una década y lideró también importantes proyectos como la Agenda Regulatoria Institucional y el Sistema de Estadísticas del Sector Telecomunicaciones, que hoy está incorporado al Sistema de Estadísticas Nacional, entre otros. Por su parte, don Adrián es ingeniero eléctrico, graduado también de la Universidad de Costa Rica, con una maestría en comunicaciones digitales de la misma casa de enseñanza y una maestría en economía de las telecomunicaciones de la UNED de España. Trabajó en SUTEL desde 2011, primero en temas de acceso e interconexión y desde el 2016 propiamente en FONATEL. A partir del 2020 asume la dirección general del fondo. Buenas tardes, doña Cintia y don Adrián. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad, muy contento de tenerlos por acá. Muchísimas gracias. Un placer estar por acá y poder conversar con todos ustedes sobre este proyecto, sobre el fondo, que es tan importante para, como usted lo decía, para reducir la brecha de conectividad y asegurar que estamos insertando a la población y a todas las poblaciones, a la ruralidad de Costa Rica, a tener acceso a estas tecnologías. Buenas tardes, Alejandro. El gusto es nuestro de participar hoy en Café Digital. Agradecerle al PROSIC el espacio y a todos los que hoy escuchan el programa. Muchas gracias. Tal vez para empezar un poquito con el tema y porque, digamos, la idea de este programa es abierto a todo tipo de público. Yo sé que ya lo comenté tal vez un poquito en mi introducción, pero tal vez si nos pudieran comentar qué es FONATEL, de dónde nace y cuál es su objetivo. Bueno, voy a tomar la palabra yo aquí, pero aquí seguimos conversando todos, así que me interrumpen cuando gusten. A ver, el FONATEL es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Es un fondo que surge cuando se aprueba la Ley General de Telecomunicaciones, cuando se abre el mercado de las telecomunicaciones de Costa Rica a la competencia.
Y entonces se identifica que hay una serie de necesidades de que ciertas poblaciones y ciertas ubicaciones del territorio nacional puedan tener o asegurar que vayan a tener acceso al servicio de las telecomunicaciones en sus diferentes manifestaciones, internet, telefonía móvil, etcétera. ¿Qué es lo que se identifica en ese momento? Pues que hay el mercado por sí solo va a atender las necesidades en donde obviamente exista una rentabilidad que le permita a las empresas que lo desarrollen, esos proyectos, obtener una retribución y pues seguir siendo rentables. Es decir, habrán otras ubicaciones del país, otras poblaciones, otros mercados en donde el mercado no va a llegar, la solución desde el sector privado no se va a dar y van a quedar excluidas o podrían quedar excluidas de todo el tema del acceso a las tecnologías de información algunas poblaciones. Entonces, el fondo se crea con la finalidad de darle, de tener esa obligación, de tener la obligación de satisfacer esas necesidades que quedan no suplidas por parte del mercado, es decir, en donde hay zonas deficitarias o grupos en donde con necesidades especiales el mercado no los va a atender. Entonces, el fondo se crea para administrar un grupo de recursos que, como usted bien lo decía, provienen de una contribución que hacen todos los operadores del sector de telecomunicaciones, una contribución para fiscal, pero también proviene, y aquí es donde era muy importante ese arranque de la apertura del mercado de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, se sacó a licitación un espectro con un cierto valor muy importante, que fue lo que representa, digamos, la parte más importante, una de las partes más importantes del capital con el que inicia el Fondo Nacional de Telecomunicaciones a crear estos proyectos. Y la tercera pata, digamos, financiera del fondo son todas las multas que se establecen a los operadores de telecomunicaciones que incumplen en determinado momento la regulación. Entonces, todo este dinero se utiliza para desarrollar programas, para cerrar la brecha digital, para atender las necesidades de estas poblaciones en donde el mercado no llega, a través o atendiendo una política pública que es definida por el MISIT. Entonces, tenemos el MISIT como rector y la SUTEL, el fondo FONATEL, como un ejecutor de proyectos para cerrar esa brecha digital. ¿Qué proyectos tenemos? Bueno, tenemos proyectos, como usted los mencionaba ahí, los 5 grandes programas, pero son proyectos y programas que tienen que ver primero con desarrollo de infraestructura, porque sin infraestructura no hay telecomunicaciones. Hay otros programas que lo que dan es un subsidio para el servicio, el equipamiento para centros educativos o el equipamiento para poblaciones vulnerables. Y nuevamente no hay chocolates sin cacao, entonces si no hay dispositivos para acceder en las casas a estos servicios, no se puede, digamos, insertar a la población en esta era digital. Entonces, los programas de Fonatel tratan de cubrir todas estas necesidades y crean una especie de ecosistema propio a través del cual la infraestructura, los dispositivos, el subsidio, todo subsiste en las distintas comunidades para que se pueda reducir la brecha digital. Ahora, sí, y sin duda básicamente Fonatel llega a entrar a esos espacios en donde tal vez el mercado por sí solo no podría entrarle, digamos, a estas personas que requieren, digamos, de un apoyo, digamos, en estos procesos de conectarse. Hablando un poco también de eso, don Adrián, ¿cuáles han sido los principales avances que ha tenido Fonatel a la fecha? Y el fondo actualmente, Leandro, tiene 5 programas en ejecución simultánea, son 28 proyectos comprendidos en esos 5 programas que buscan atacar todas estas áreas en que la ley le establece al fondo para el cierre de la brecha. Esos programas tienen ahorita una presencia en 487 distritos del país. Fonatel es un fondo que además viene ejecutando
en los recursos que tiene, invirtiéndolos en beneficio de la población. Ha ejecutado, ya tiene una ejecución acumulada de $381 millones, es un monto significativo en cierre de brecha, y tiene una proyección al 2027 de $462 millones. Y para complementarlo, la pregunta que en este caso me haces, quisiera dar algunos datos de resultados concretos del fondo. Se han desplegado hasta el momento 600 torres en 128 distritos. Aquí hay que tener presente que precisamente por ser zonas deficitarias, es en los lugares más rurales, con menos densidad de población, donde se ha desplegado estas torres. Son zonas costeras, fronterizas, en territorios indígenas, y esas 670 torres representan, para tener una idea, el 12% de todas las torres del país que han sido financiadas por el fondo. Además, en esa promoción del desarrollo de infraestructura, por medio de los programas se han desplegado 1.200 kilómetros de fibra. Esa fibra también permite dar habilitar zonas de acceso gratuito a Internet y conectar escuelas y colegios a la red educativa. Como decía ahora doña Cintia, la infraestructura es la base para poder llevar beneficios a la población y los demás proyectos del fondo. Esa infraestructura nos permite ir conectando los centros, que el equipamiento que se entrega sea aprovechado, y conectar hogares en condición de vulnerabilidad. Aquí me gustaría dar algunos datitos también del programa Hogares Conectados. Es un programa que se ejecuta desde el año 2016, con datos que provienen del Instituto Mixto de Ayuda Social y más recientemente del Instituto del IMAS junto con el MEP. Con ese programa se le ha dado subsidios a 224,000 hogares que tienen una población de más de 600,000 personas. Para hacernos una idea, esa es más o menos la población del cantón de Heredia. 128,000 de esos hogares tienen jefatura femenina, y en esos hogares están incluidos 335,000 menores en edad escolar. También, para ponerlo en números relativos, eso es una cuarta parte de todos los estudiantes del MEP. Con un énfasis que el programa en un 80% le apunta al quintil de menor ingreso del país. Entonces es un esfuerzo y una inversión muy significativa también en la población que más lo requiere. Tal vez ahí, perdón, algo que es importante, digamos, todos estos proyectos son definidos dentro, o los programas, y el alcance, digamos, de dónde va a ser invertido ese recurso, esos recursos del fondo, son definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Entonces, aquí opera un modelo de gobernanza importante, porque está el rector que define la política pública, está el fondo que ejecuta o es el brazo ejecutor de esa política pública, pero en medio están los operadores o los que hacen posible el desarrollo de esos programas. Pero entonces, ¿cómo se llega, digamos, a ejecutar un proyecto? Fundamentalmente a través de un elemento que el modelo de gobernanza nos pone, digamos, al servicio. Y es, digamos, que todos los programas, todos los proyectos, los 28 proyectos que tenemos en ejecución, se sacan a concurso. Y son los mismos operadores los que pueden participar para optar por esos recursos para desarrollar los proyectos. Entonces es un modelo de gobernanza en donde hay transparencia, en donde hay una rendición de cuentas importante, porque finalmente son recursos públicos lo que hay de por medio, o recursos de todos, ¿verdad?, que están de por medio para lograr reducir esas brechas existentes en las poblaciones. Y hablando también de logros, ahora que me daban todos estos datos tan importantes, recientemente también Fonatel, hablando de logros, recibió un reconocimiento por parte de Camtic, ¿verdad? No sé si me pueden comentar un poquito de este reconocimiento y qué impacto visualizan con esto.
Sí, efectivamente el fondo el pasado 30 de octubre recibió el premio de Costa Rica Verde Inteligente que da la Cámara de Tecnología de la Información y Comunicación en la categoría de alianza público-privada, que va precisamente en esta línea que doña Cintia menciona. El fondo, desde su arranque, se planteó para seguir procesos abiertos, donde todos los operadores pudieran participar. Hasta el momento, trabajamos los proyectos con 12 operadores. Son operadores que al final son los encargados de llevar la infraestructura, de operarla, de darle mantenimiento, de asegurar los niveles de calidad para los beneficiarios, y a nosotros nos toca darle seguimiento, verificar cumplimiento de plazos, asegurar que los servicios sean llevados de forma correcta, y en esas alianzas que hemos ido formando a través de los diferentes programas y proyectos fue lo que la Cámara tuvo a bien en reconocer con este premio que nos satisface mucho. Y también que complementa esos procesos abiertos que son muy auditados, ¿verdad? Nos audita la Contraloría, le damos informes al MISID, a la Asamblea Legislativa, a las comunidades, todo eso robustece finalmente los procesos de Fonatel, y bueno, creo que es muy significativo que eso se reconozca. Finalmente, perdón, ese es un premio que yo creo que es al modelo gobernanza, ¿verdad? Que es el que hace posible que todo esto funcione, y sí, es perfectible, ¿verdad? Como todas las cosas, pero eso es lo que le da seguridad y transparencia de cómo se están invirtiendo los recursos. Y tal vez Adrián, que es el director de Fonatel, es un poco tímido tal vez al decirlo, pero yo creo que es importante mencionarlo. Fonatel es un modelo que es reconocido a nivel internacional precisamente por esa gobernanza que tiene. Muchos de los fondos de esta naturaleza que operan en otras latitudes terminan sin generar un impacto. ¿Por qué? Porque no hay un control adecuado del uso que se le da a los recursos y de que generan realmente una solución a las necesidades de las comunidades que lo requieren. No, sin lugar a dudas, es muy importante. Y ahora que hablaba, por ejemplo, y que don Adrián mencionaba la cantidad tan exagerada de hogares que se han conectado mediante hogares conectados, o que, por ejemplo, esto que usted nos mencionaba, que una de cada 10 torres ha sido puesta gracias a Fonatel. ¿Cuánto fue que me dijo? Perdón, 12. Sí, más o menos del 12%. 12%, sí, un poquito más que una de cada 10, exactamente. Y que además estas van a zonas rurales, y bueno, y uno que pasa trabajando también mucho el tema de brecha, uno ve cómo el aspecto, por ejemplo, geográfico, que tiene tanto peso sobre la brecha, y uno se pone a ver, bueno, Costa Rica tiene niveles a veces de conectividad en zona rural que son iguales a la conectividad de zona urbana de otros países latinoamericanos. Y sin duda alguna, este tipo de esfuerzos y este tipo de cosas impactan en esa conectividad relativamente alta en zonas rurales. Se evidencia que de verdad todo esto tiene pues impactos justamente en esta brecha. Ahora, inicialmente la implementación de los proyectos de Fonatel, recuerdo que, bueno, que al inicio pues encontraron muchos retos en el camino que hicieron que tal vez estos proyectos, la implementación no se pudiese desarrollar tal vez en la velocidad que uno quisiera. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha sido esa historia en el tiempo de la implementación de los proyectos, esos retos que han encontrado, esos aprendizajes? ¿Cómo ha sido toda esa parte? Porque además, y esto es algo que siento yo que la gente muchas veces no entiende, porque la gente siempre dice, es que Fonatel, y la realidad es que Fonatel tiene que actuar en conjunto con otro montón de instituciones, y muchas veces los rezagos que se dan no son por Fonatel, sino que es por todo este proceso conjunto que se tiene que dar, y que a veces, como dicen, en algunos procesos es más difícil que arriar gatos por la avenida central. Entonces, sí, me pueden tal vez contar un poco cómo ha sido todo este proceso y todo este aprendizaje. Ok, bueno, tal vez ahí es importante mencionarlo. Fonatel nace junto, casi prácticamente a la par de Sutel, ¿verdad? Entonces,
obviamente el arranque de una institución de esta naturaleza en un mercado abierto a la competencia, en donde, digamos, era la primera vez que se ejecutaba un fondo de esta naturaleza para estos fines, pues sí, requería, digamos, al igual que la SUTEL como regulador en general, requería, digamos, un arranque, requería plasmar lo que era ese modelo de gobernanza en una estructura operativa que le permitiera, digamos, funcionar. Entonces, el inicio estuvo marcado, pues, habría que crear un fideicomiso, había que crear manuales, aún cuando había que coordinar con el Poder Ejecutivo cuáles eran los fines que se tenían, ¿verdad? Porque ni medio 5 partido a la mitad, como digo yo, de lo que gasta Fonatel puede ser gastado en algo que no está en la política pública, ¿verdad? Entonces tiene que haber una coordinación muy grande. Entonces, toda la forma y la institucionalidad alrededor de Fonatel, pues al principio había que crearla. Ya una vez que todo esto está establecido, pues sí, digamos, podemos decir que tenemos, se trabajó 10 años con un banco para el tema de la administración del fideicomiso, toda una relación muy, muy provechosa. Este año empezamos con otro banco para trasladar el fideicomiso a esta nueva entidad bancaria. Y bueno, ahí hay una oportunidad muy grande de aprender o de volcar todas esas lecciones aprendidas en la gestión interna. Y aquí no es solamente SUTEL y el Fonatel y el fideicomiso los que van aprendiendo. Aquí también aprenden los operadores y también aprenden los usuarios, ¿verdad? Que empiezan... Todas las partes, finalmente es un aprendizaje, es un proceso de aprendizaje para todos, claro. Exactamente, entonces... En este momento, y ahí tal vez Adrián puede contarnos un poquito más de experiencias más específicas y cambios que hemos hecho, pero de lo que se ha tratado de ir gestionando o teniendo una forma de gestión cada vez más robusta, pero también de generar una concientización, yo creo, precisamente en eso que usted mencionaba, y es que SUTEL y Fonatel no pueden actuar solos para generar el cierre de la brecha y para echar a andar estos proyectos. Se necesitan estas comunidades a veces ir a abrir caminos para poder gestionar que haya electricidad, para después pensar en poder conectar a esas comunidades o a esas escuelitas rurales unidocentes que se están conectando, porque así es, digamos, el terreno en el que se trabaja. Entonces, digamos, lo principal de todo ese aprendizaje es la necesidad de coordinación y la necesidad de que todos entendamos que formamos parte de una solución a una misma cosa, ¿verdad? Al final, Fonatel lleva la infraestructura y lleva el mecanismo para dar acceso, pero son las comunidades y estas otras instituciones, MEP, etcétera, las municipalidades, las que pueden potencializar el uso de todos estos recursos que van llegando, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje durante todos estos años y empezar de cero con un proyecto, desde su formulación, a pasar por todas sus fases que no es tan rápido como se logra. Ojalá pudiéramos poner la plata y ya que a los 2 días estuviera la torre hecha, pero se requiere sacar permisos, al principio hubo que lidiar también con las comunidades que entendieran, digamos, que no era malo que existiera una torre de esta naturaleza. Entonces, bueno, es un trabajo de convencimiento. Recientemente que tuvimos la jornada 5G también en PROSIC, que hicimos lo de las jornadas de investigación, que tuvimos una serie de expositores, había una persona por ahí que estaba insistiendo sobre las torres 5G que daban cáncer y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y esa desinformación parece mentira, pero termina pesando y termina generando también resistencia a estos cambios. Y no recuerdo si tal vez, don Adrián, fue una presentación de ustedes o si fue en otro lado que lo vi, pero bueno, muchos casos de estos hay, que por ejemplo es como, ok, a nosotros nos mandan a conectar en los centros educativos y llegamos a un centro educativo que ni siquiera tiene luz o ni siquiera tiene techo,
Y estas son también las realidades a las que se tienen que enfrentar en estos procesos con estos proyectos. Sí, totalmente. Hay muchos retos en que lo que se busca es pues irlo superando, ¿verdad? Tenemos retos para el despliegue de infraestructura en el país, son bien conocidos. Nos incluye en la falta de caminos o la falta de electricidad, ¿verdad? Que puede, sobre todo en las zonas más alejadas, pues está presente. Pero también, por ejemplo, los temas de permisos municipales, permisos ante el SINAC, ante el SETENA, etcétera. Entonces, ese es un primer punto a ir superando. Hay retos también que los conocemos en infraestructura en centros, efectivamente, en centros que están temporalmente en una ubicación que no va a ser la definitiva, en centros en mal estado, ¿verdad? Con una red eléctrica que ya de por sí sola es un peligro, ¿verdad? No apta para instalar equipos, con órdenes sanitarias, etcétera, ¿verdad? Y hay un reto también muy importante en fuentes de información. Diría yo que eso es algo que se ha identificado. Y es en tener, por ejemplo, toda esa fuente, por ejemplo, esa información de los centros, tenerla mapeada, en tener bien ubicados a los hogares en condición de vulnerabilidad, poder contactarlos, poder llevarles el beneficio, saber en cuánto lo conforman, qué reciben ya. Las fuentes de información son también un reto que bueno, que en todo esto para poder llevarlo adelante lo que hay que hacer es proponer formas de irlo superando, ¿verdad? Pero no dejan a veces de ser unos un poquito más grandes que otros, esos retos. Eso me recuerda ahora que usted mencionaba eso también de las distintas problemáticas de las que uno se entera. Por ejemplo, hablando de hogares conectados, recuerdo, hay una municipalidad de Guanacaste, pero no recuerdo cuál es, que hizo todo este esfuerzo, y al rato usted me puede decir cuál municipalidad era, pero que hizo todo este esfuerzo de mapear a los hogares que podían entrar, que podían ser beneficiarios justamente de hogares conectados. Hizo todo el mapeo, hizo todo el trabajo, pero una vez que se hizo eso, ustedes no podían ayudarles, incluirlos dentro del programa porque se necesitaba que fuera, si no me equivoco, el IMAS el que hiciera la visita oficial. Por ejemplo, ese fue un caso ahí particular. Sí, claro. Creo que era la de Santa Cruz, ¿verdad, Adri? Santa Cruz. Sí, Santa Cruz. Ellos hicieron maratones de conectividad y entonces convocan, digamos, a la comunidad, a las familias para, digamos, registrar toda su información. Pero ciertamente la información tiene que ser verificada por el IMAS para establecer, digamos, que es una familia con una estructura o con unas características socioeconómicas que las hacen, digamos, acreditan su nivel de vulnerabilidad. Entonces, esa información pasa a IMAS y bueno, ahí es donde los planes de acción y el destino de recursos de estas otras instituciones complementarias a Fonatel cobra importancia, porque para que esas familias puedan ser incluidas en una base de datos definitiva de beneficiarios, pues probablemente ellos tendrán que hacer estudios de campo a nivel de sociólogos, a nivel de visitadores sociales, etcétera. Entonces, digamos, no es tan rápido que la información puede tornarse en un beneficiario efectivo. Y por ejemplo, y eso quiero como que quede incluso claro para la gente que está escuchando el programa, ustedes no pueden darle el beneficio a una familia de hogares conectados, por ejemplo, aunque ya la municipalidad lo haya determinado e incluso ustedes mismos hayan visto que este hogar lo necesita, porque legalmente ustedes necesitan que esté el visto bueno del IMAS, si no simplemente pues legalmente no procede, porque finalmente tristemente así de rígidos suelen ser los procesos públicos por cuestiones legales. Sí, son fondos públicos en la institución autorizada para certificar la condición socioeconómica de un hogar es el IMAS. Lo que se busca aquí es fortalecer esa coordinación, darle insumos, ojalá para colaborar en ese proceso de identificar hogares que requieren el beneficio. Los gobiernos locales son unos que conocen muy bien a su gente normalmente, y este ejemplo de la municipalidad de Santa Cruz es bueno,
Y se ocupa dar ese último paso siempre, ¿verdad? Finalmente quien debe decir incluirlo en la base de datos es, en este caso, el IMAS. Fonatel no toca esa base de datos, no agrega, no quita, no cambia en nada de los hogares beneficiarios, y lo que hace sí es, cuando se nos pasan los datos, procurar que los operadores los atiendan lo más rápido posible, finalmente. Pero sí ocupamos ese insumo básico para la ejecución del programa, que es los datos de hogares. Y hablando de esta importancia que tiene toda esta parte de fortalecer esas relaciones y esas alianzas y esa forma de trabajar en conjunto con otras instituciones del sector público y con el sector privado, etcétera. Bueno, esa definitivamente es una oportunidad de mejora, una necesidad del fondo. ¿Cuáles considerarían en general, tal vez, que son las principales oportunidades de mejora para Fonatel? A ver, definitivamente, digamos, el fortalecer esa coordinación y garantizar, digamos, que cada una de las instituciones contrapartes en una determinada meta del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, donde entra Fonatel, ejecuten, digamos, su tarea, digamos, y lo hagan a la mayor brevedad posible, es fundamental. Entonces, yo creo que aquí el esfuerzo no debe ser solamente de SUTEL insistiendo en una cosa ni en la otra. El esfuerzo tiene que ser de todas las instituciones, de la rectoría, muy importante, porque al final son entidades del sector público, ¿verdad? Y SUTEL finalmente no tiene ninguna potestad sobre MEP, no tiene ninguna potestad sobre IMAS. Podemos tratar de coordinar nuestro esfuerzo por coordinar con ellos, pero se requiere, digamos, ese liderazgo desde la rectoría para ir logrando más pasos, ¿verdad? Se ha ido, digamos, afinando esos procesos de comunicación, pero esto es un proceso de mejora continua con la meta o con miras a desarrollar un beneficio para el país, pero también es muy importante el tema de la divulgación. Por ejemplo, nosotros nos enfrentábamos a un reto y eso es a veces hasta triste para uno, porque a veces, sí, como usted decía, uno identifica que realmente hay familias que podrían ser, digamos, objeto del beneficio, pero digamos, es doloroso tener que decirles, mire, yo no puedo, aunque yo sé que usted tiene esas condiciones y aunque usted me está diciendo y contando toda la historia, no soy yo, ¿verdad? Entonces, esa divulgación de cómo opera este modelo de gobernanza de Fonatel es importante hacerlo, ¿verdad? Entonces, tal vez Adrián puede contarnos un poquito más sobre cómo estamos trabajando en los temas de divulgación, ¿verdad? No solamente para decir esto funciona y genera estos impactos, pero sino también para dar a conocer más en las comunidades cómo opera el fondo. Sí, yo creo que en eso es muy importante reforzar el modelo de gobernanza, ¿verdad? Ahora lo conversábamos, que es un modelo en que se utiliza de ejemplo también en otros países sobre cómo gestionar este tipo de fondos, y donde el fondo va dando resultados, ¿verdad? Y va avanzando no sin retos. Lo que hemos buscado también es fortalecer los procesos de comunicación en las comunidades. Se hacen actividades de sensibilización donde se explica cómo se llevó el proyecto, qué beneficios trae, se aprovecha para dar otros mensajes de seguridad en línea básicos, ¿verdad? También de servicios que pueda acceder la población, y reforzar la comunicación al público en general, por ejemplo, con un dashboard que manejamos ahorita en la página web, un dashboard en Power BI interactivo, donde se puede ver los resultados de los programas, la ejecución presupuestaria, a dónde llega, ubicar torre por torre donde se está instalando, en cantidad de hogares, etcétera, diferentes datos. Todo eso ayuda a reforzar esa divulgación, ese conocimiento del fondo, y ver que son esfuerzos conjuntos, finalmente lo que va a permitir que esto tenga impacto en la población. Claro.
Ahora, y una consulta también en todo este proceso de mejora continua, de aprendizaje del fondo, también tenemos pues el más reciente Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Digamos, en el contexto del nuevo plan, porque parte de Fonatel es, la idea es que Fonatel también busca darle seguimiento pues a esas prioridades que va señalando pues el plan. ¿Cómo evoluciona o cómo cambia Fonatel en el contexto de este nuevo Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que es 2022-2027, si no me equivoco? 2022-2027. Sí, efectivamente, bueno, tenemos en este nuevo plan, se publicó en diciembre pasado, 15 de diciembre del año pasado, y hay puntos importantes. Tenemos que, en este caso, se nos pone una meta de continuar con la red educativa. Fue un proceso que ya se inició hacia el final del plan anterior. Ahí hemos conectado 670 escuelas y colegios con fibra óptica, con red interna, con filtrado de contenido. La idea es continuar con ese trabajo hasta llegar a aproximadamente la mitad de los centros educativos del país. Continuamos con la ejecución de hogares conectados. Se tiene una meta de llegar a 100,000 hogares adicionales. Ahí importantísimo en la fiabilidad de los datos, ¿verdad? Para poder alcanzar esa meta. Tenemos una meta de conectar centros comunitarios inteligentes, que es un programa que tiene el MISID y Sensinay, y varias metas de equipamiento. Tenemos que equipar Sensinay a los CESIS y a 2 instituciones que tratan con la población con discapacidad. Estamos muy contentos de que se haya considerado en la política pública. A través de CONAPDIS, Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, y el CENAREC, que es una instancia del MEP, que se enfoca a estudiantes que requieren adaptaciones en su proceso educativo. Qué importante eso, y más ahorita en el contexto, y para que no lo digan ustedes, lo digo yo, ¿verdad? Que se anunció que iban a cerrar, por ejemplo, una de la escuela para personas con problemas de escucha, y cosas por este tipo, y que a veces parece que el país da pasos atrás en algunas instancias, y qué bueno que por lo menos a este nivel sí se está incluyendo ese tema. Sí, el plan está considerado y estamos en un trabajo, Alejandro, muy intenso, porque, por así decirlo, en el plan está el enunciado, ¿verdad? De dónde se quiere llegar con la meta. En dar 7,000 equipos, por ejemplo, al CONAPDIS. Pero eso nos lleva a un trabajo en que se llama de los planes de acción. Cada meta tiene un plan de acción asociado. Y el plan de acción es un poco aterrizar eso que es un enunciado más general en el PNT. ¿Qué quiere decir? Que pasamos de tener la meta de dar X equipo a tal institución a decir, es un equipo con tal característica, tiene tal procesador, tiene tal software, se entregan a estos lugares, esta es la población que lo va a recibir, se complementa con estos programas de la institución contraparte y se espera tener este resultado de la ejecución. Ese es un proceso en el que estamos ahorita. Tenemos en el nuevo plan 9 metas asociadas a Fonatel. Tenemos ahorita 3 planes de acción, nos faltan 6. Tanto MISID como SUTEL hemos venido haciendo grandes esfuerzos para tener esos planes de acción, pero es un trabajo que todavía debe completarse. En este momento hay un plan de acción por cada 3 metas, básicamente. La razón de planes a metas es de 3 a 1, entonces está complicado. ¿Y cómo se formulan estos planes? ¿Quiénes determinan finalmente dentro de la construcción del plan de acción? ¿Cuál es el rol de Fonatel, de SUTEL, supongo también, de MISID, de otros actores? ¿Cómo funciona esa parte de esa construcción de planes? Los planes los construyen en primera instancia las instituciones involucradas. Entonces, SUTEL tiene un rol como del lado de Fonatel, de decir cómo va a llevar a cabo el proceso de contratación, cuáles son sus responsabilidades, y también la institución corresponsable llena ese mismo plan. En este caso, pongo el mismo ejemplo, si es una entrega de equipamiento, la institución
corresponsable que conoce a su población y a quién se debe beneficiar, es quien da los insumos para en qué tipo de adaptación ocupa un equipo en específico, a qué persona le va a llegar, dónde se le debe entregar. SUTEL establece los esquemas de contratación, de cómo se le va a dar seguimiento al proyecto, le establece un presupuesto, hace toda la parte de ejecución, y es una unión entre las dos instituciones. MISIT es un actor clave, es la rectoría, hace la coordinación, por definición como rectoría es la coordinación entre instituciones, y eso finalmente se plasma en este plan de acción, que es lo que habilita traducirlo a un proyecto. Sin esos insumos no es posible finalmente formular o ejecutar un proyecto sin saber en el detalle mínimo, ¿verdad? O sea, básicamente, sin plan de acción, Fonatel no puede actuar, básicamente, porque es nada más una cosa en el aire, un saludo a la bandera, como dicen popularmente, que no se puede aterrizar en ejecutar algo, porque no está ese plan de acción. Sí, por eso es que es tan importante crear, digamos, esa conciencia de que si el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones salió en diciembre del 22, lo más pronto posible debieron haber estado listos todos esos planes de acción, ¿verdad? Entre más tiempo pase, menos oportunidades van a tener ciertas personas de sacarle provecho a ese beneficio, ¿verdad? Y a ver, no es por cumplir una meta, es porque el tiempo es oro para poder cerrar la brecha y garantizar, por ejemplo, que poblaciones de esta naturaleza, como la de CONAPDIS, etcétera, ¿verdad?, puedan aprovechar la conectividad y puedan aprovechar lo que las tecnologías le brindan. Y el tiempo corre, los niños, por ejemplo, de procesos educativos van creciendo sin poder incorporar en sus habilidades el uso de la tecnología, y cada día que se atrase la adopción de un plan de acción o la firma de un plan de acción para decir, sí, ya podemos salir a sacar el concurso para una licitación de comprar tantas computadoras con ciertas características para atender a la población de Senarec, cada día cuenta en el no beneficio, en el no dar el beneficio a quien podría tenerlo desde ya. En beneficios que no se dan, en dineros que están congelados porque no se pueden ejecutar, y que complejo. Me imagino que al MISIT como ente rector le toca como la batuta de todo este proceso, supongo. Ustedes pues obviamente son una institución clave dentro de todo el proceso, pero la batuta le debe corresponder, supongo, que al MISIT. Importante ahí, ojalá que las cosas caminen definitivamente, porque son, y claro, y como lo digo yo para que no le digan ustedes, porque y uno lo ve de este lado de la cancha, digamos, un poco, porque claro, hay atrasos con los planes de acción, que son responsabilidades ahí de entidades externas, digamos, a ustedes. Si bien es cierto, también ustedes están dentro de este proceso. Hay atrasos con los planes. Como se atrasan los planes, no se ejecutan las metas, no se ejecutan los proyectos. Como resultado, hay dineros también que se acumulan, y finalmente lo que uno ve es que aparecen... Y a nosotros nos llegó una consulta de un proyecto de ley, una ocurrencia en su momento, una ocurrencia de la Asamblea Legislativa, ya no me acuerdo de qué partido, y por dicha que ni me acuerdo, la verdad, pero era una ocurrencia que hablaba, creo que, de agarrar el dinero de Fonatel y dárselo a la Fundación Omar Dengo, supuestamente como para que se ejecute, ¿verdad? Y empiezan a salir como todos estos inventos extraños que nacen de ese desconocimiento, es decir, es que Fonatel tiene esa plata guardada y Fonatel no quiere hacer nada, y todo este tipo de temas, que también ese es uno de los mitos, ese mito como de que Fonatel tiene plata guardada. O sea, ¿qué me pueden decir, por ejemplo, de ese, que es muy común de escucharlo? Porque claro, hay mucho dinero para ejecutarse, como don Adrián mencionaba, la cantidad de dinero, que era, como decía una jefa mía, era un bigote de plata que se ha ejecutado efectivamente en torres, en todos los proyectos. Claro, Fonatel tiene mucho dinero, y entonces pues eso jala mucha gente que quiere un pedazo de la piñata, y entonces salen con ese cuento de que hay dineros congelados. ¿Qué me pueden decir de esa parte? Lo importante, creo yo, en esto es que la plata se está ejecutando, ¿verdad? Los recursos, y se están ejecutando cumpliendo esas políticas públicas y esas metas que están en el plan y beneficiando a la población. En el fondo,
vienen los años de mayor ejecución de su historia. Para tener una idea, en el año 2021 ejecutamos $52 millones. En el año 2022, $84 millones, y este año ya vamos por $74 millones, quedando un par de meses todavía del año. Y tenemos ya una cartera de programas y proyectos en funcionamiento que requieren de esos recursos para sostenerse en el tiempo. Mencionaba al inicio que hemos ejecutado $380 millones y que tenemos compromisos por $460 millones al 2027. El fondo hoy tiene $200 millones. Llegó a tener casi 400, ahorita tiene un poquito más de 200. ¿Qué quiere decir eso? Que en los programas y proyectos que ahorita tenemos en ejecución tenemos comprometidos los recursos que tiene ahorita el fondo y los ingresos futuros para darle cumplimiento a esas metas. Y es otro punto muy importante a tener en cuenta de los proyectos que hoy hemos conversado. No es algo que se hace en un pago un día. Es decir, el día que por medio del fondo, por ejemplo, se conecta un hogar a hogares conectados, ese día le nace la obligación al fondo de sostenerle esa conectividad por los siguientes 3 años. El día que se conecta una escuela a la red educativa y se hace el primer pago, ese día nace la obligación por los siguientes 60 meses de cubrir los costos asociados a ese servicio. Es un flujo de caja, un ingresos, egresos que tiene el fondo para darle sostenibilidad a esta infraestructura, a estos servicios. Y pues, lo que podemos afirmar con toda seguridad es que el 100% de los recursos del fondo están comprometidos en el cumplimiento de programas y proyectos. Hay recursos en ese flujo de caja que están también sujetos a estos planes de acción, ¿verdad? En la red educativa es un programa muy grande. Tenemos recursos comprometidos para la ejecución de esa red educativa, y temas como el que hablábamos antes del plan de acción es esencial para también seguir con ese proyecto. Pero tenemos muchos beneficios que van a ocupar esos recursos a través del tiempo. Perfecto. Por aquí, aprovechando, tengo un par de consultas del público, de las personas que nos están viendo en vivo por el Facebook Live del PROSIC, que es por donde transmitimos el programa, por si alguien está escuchando una repetición en YouTube o en Spotify. Tenemos aquí esta consulta de Evangelina que dice, bueno, gracias por esta conversación. Consulta, se habla de la mitad de los centros educativos. Eso es primaria y secundaria, comprendo. ¿Cómo será el salto cuantitativo con calidad para conexión y equipamientos, sobre todo en consideración de la década anterior? La operación, asumo, prioriza como el Plan Nacional de Desarrollo de Provincias Costeras. ¿Qué sucede con las poblaciones indígenas, ya que allí han habido problemas de encontrar oferentes para conexión mínima? Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a ver, nosotros... por medio del fondo actualmente se tienen más de 2,000 centros conectados. Lo hemos venido conectando a través del tiempo y aquí se ha ido utilizando los diferentes programas para darles esa conectividad a los centros. Tenemos una evolución cualitativa, digamos, es una evolución que se está ejecutando con la red educativa. Nosotros pasamos de dar conectividad puramente en internet al centro, y con la red educativa entramos al centro, hacemos la red LAN interna, ponemos los puntos de acceso, ponemos los gabinetes, hacemos filtrado de contenido, conectamos con fibra. Hay un salto también significativo en los anchos de banda. Pasamos a anchos de banda de hasta 500 megas, según la población de la matrícula de cada centro que nos reporta el MEP. Y estamos en ese proceso de evolucionar una conectividad que era puramente internet a un servicio más integral dentro de los centros. Para eso, continuar con la red educativa, completar los procesos que tenemos ahorita en el PNDT es indispensable, ¿verdad? Eso es lo que nos va a permitir alcanzar en toda la cantidad de centros que se tiene planteado. Y eso incluye también la atención de territorios indígenas. La atención de territorios indígenas ha sido un proyecto muy especial en el fondo, ¿verdad? Para el fondo, desde hace varios años se arrancó un proceso en respeto del convenio 169 de la OIT, la ley de pueblos indígenas que existe para contar con visto bueno de cada territorio indígena para el desarrollo de infraestructura. Por la autonomía,
no podemos desarrollar infraestructura sin un visto bueno del territorio y de la SADI. Ese proceso se viene llevando desde hace varios años. Eso nos ha permitido ya desarrollar infraestructura en 9 territorios indígenas. Tenemos contratados para continuar hasta llegar a 17 territorios indígenas, y el objetivo en este PNDT es abarcarlos todos, los 24 territorios indígenas. Estamos en esa formulación. Hay unos territorios que presentan características muy particulares, ¿verdad? De accesibilidad, de falta caminos, de luz. Todo eso se buscará en superar, y se ha venido superando, y la idea es cerrar esa brecha, ¿verdad? Especialmente a la población indígena del país. Tal vez, Adri, en poblaciones, y usted me avisa si se me falta alguna, pero en territorios indígenas tenemos ya proyectos en Bribri, Cabagra, Brunca de Curré, Cabecar de Ujarrás, creo que son esos. Sí, ¿verdad? En Malecu también, en Matangú, y estamos desarrollando en Alto Chirripó, en Bajo Chirripó, en Chinaquichá, en Salitre, y bueno, la intención es que antes de que termine el año estemos haciendo también una audiencia previa para los territorios de Boruca y de Cotobruz, que se le conoce como la Casona, y seguimos en este trabajo. El apoyo también de los territorios de las ADIs es esencial ahí. Aquí hay otra consulta también de Charles Chinchilla Cordero, que dice: buenas tardes, ¿cuáles son los segmentos de frecuencia asignados a Fonatel? Muchas gracias. A Fonatel no se le asignan segmentos de frecuencias, es a los operadores. Sí, la disponibilidad de espectro es un elemento esencial, ¿verdad? Para zona rural. Para zona rural. Por ejemplo, está contemplado en la siguiente subasta que se está trabajando en una banda baja, que llamamos ahí bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Cada una tiene características, pero especialmente las bandas bajas tienen muy buena penetración en zona rural, cubren mucho terreno. Es una banda la banda de 700 que se estaría incluyendo en esa subasta, que tendría un gran impacto en los proyectos de Fonatel. Tendría 2 impactos, básicamente. Uno, porque los lineamientos para esos concursos priorizan el despliegue de infraestructura. Entonces está buscando atender distritos que ya prioritarios que el PNDT identificó por medio de las obligaciones que eventualmente estarían abarcadas en el contrato para esa banda de frecuencia. Y segundo, porque cualquier proyecto futuro que el fondo vaya a financiar, pues esas bandas estarían siendo utilizadas por los operadores, y son bandas muy aptas para desarrollarlos. Sí, ahí tal vez es importante. Fonatel no es el dueño de las facilidades que se generen, ¿verdad? Las torres quedan en la comunidad, el despliegue que se hace de fibra óptica queda para ser utilizado por los operadores y proveedores o por cualquier otro operador que quiera ingresar a ese mercado que se abrió gracias a una torre que se estableció en esa comunidad. Entonces, no es que Fonatel o Sutel sean los dueños ni de las frecuencias para dar esos servicios, ni de los proyectos o del sistema de aprovisionamiento del servicio. Aquí funciona ese ecosistema en donde nosotros somos como el mediocampista, ¿verdad? Del partido de fútbol, digamos, donde aseguramos que la bola llegue, en este caso la conectividad, para anotar el gol frente al marco, ¿verdad? Sí, es cierto. O sea, finalmente, y tal vez yo lo explicaría así, como Fonatel lo que busca es generar los incentivos económicos suficientes para que sea factible llevar internet a zonas que por sí solos, digamos, que mediante el mercado por sí solo no lo haría económicamente eficiente. Ahí es donde ustedes llegan y cubren esa diferencia, digamos, para poder llevar internet y telefonía a este tipo de zonas. Ajá, y muy importante, digamos, el
¿hasta cuándo se mantiene ese subsidio, por ejemplo, para el desarrollo de un aprovisionamiento de un servicio? Hasta que ya se verifica por sistemas de contabilidad y seguimiento que se llevan de que ya el subsidio no es necesario. Entonces, ahí ya queda, digamos, el desarrollo para esa zona. Y ese operador que tiene esa torre, que tiene esa red desarrollada ya, pues le permitirá a otros operadores llegar también a ese mercado. Pero digamos que hasta ese momento, en ese momento más bien, Fonatel saca las manos y deja, digamos, de subsidiar algo que se vuelve rentable, ¿verdad? Don Adrián, creo que algo también iba a comentar. No, creo que ya doña Cintia lo explicó muy bien. Básicamente sí, lo que hacemos es cubrir ese déficit, ¿verdad? En una torre, más en zonas rurales, equipada, habilitada, tiene un costo de $200,000, $250,000 y la población y los servicios a contratar no cubrirían esos costos que hay que incurrir para que el servicio esté disponible. Ahí es donde entra el fondo, cubre ese déficit y cuando alcanza la rentabilidad esperada, pues se elimina el déficit. Es un proceso que busca también ese balance. Perfecto. Tal vez ya para ir terminando, y de verdad muchas gracias a los dos, creo que esta ha sido una conversación muy valiosa y creo que la gente puede aprender de esto, porque a veces no hay esta cercanía con ustedes, que son además de alto nivel dentro de este proceso y que han conocido y que han visto evolucionar todo esto, para que la gente también vea esta otra perspectiva, porque a veces la gente solamente se queda como tal vez como con noticias light o con lo que tal vez se dice en la Asamblea Legislativa, tal vez por fines políticos o con otro tipo de pulsos, digamos, y creo que todo esto que ustedes nos han expuesto acá evidencian que sí, han habido dificultades en el proceso, que han habido retos, que se ha tenido que ir también aprendiendo un poco en el camino, porque cuando todo empieza, pues hay que empezar a sentar esas bases para poder empezar a caminar, pero que definitivamente se han alcanzado logros importantes. A mí particularmente me parece, Hogares Conectados me parece que es un proyectazo, por ejemplo, y todo lo que han logrado, pues en general. Ahora, para ir cerrando tal vez con el programa de hoy, ¿qué sigue para Fonatel en el futuro, tal vez en el corto y en el mediano plazo? ¿Cuál es ese camino a seguir? Bueno, tenemos un trabajo muy intenso, lo mencionábamos ahora, de concluir 6 planes de acción. Eso nos va a hacer factible ejecutar los proyectos, las metas nuevas que tiene el PNT. Tenemos en el corto plazo continuar con la atención de territorios indígenas, con la ejecución de Hogares Conectados, que efectivamente es un proyectazo, y queremos cumplir esa meta. Y seguir reforzando la coordinación para tener la mejor ejecución posible. Aquí los esfuerzos de todos los involucrados van a ser importantísimos y bueno, lo afrontamos con la mayor de la ilusión de que la tarea se saca adelante. Sí, yo agregaría tal vez, a ver, el proceso de 5G es un proceso en donde se ha dado prioridad al tema, o se va a dar prioridad al tema del desarrollo de infraestructura, no va a ser un proceso recaudatorio. Entonces también va a venir muy importante en ese futuro es cómo se va a complementar Fonatel con este esfuerzo de desarrollo de infraestructuras en zonas fuera de la GAM que el concurso va a contener. Entonces, eso también va a hacer que hayan dos impulsos, un impulso adicional, como decir, un empujoncito adicional para que entonces Fonatel también se pueda concentrar en las cosas más, en las localidades más difíciles, digamos, de atender y de llevar conectividad, ¿verdad? Entonces, eso es una tarea también importante que tenemos por delante. Definitivamente un reto enorme y un impacto muy importante el que se hace desde Fonatel y que como ustedes mismos mencionaban es
incluso un ejemplo a seguir en otras latitudes, ¿verdad? Por lo que se logra hacer en Costa Rica y la forma en la que logran llevar a cabo todos estos proyectos, ¿verdad? Muchas gracias, doña Cintia y don Adrián, por sacar este ratito para compartir con nosotros el día de hoy. Igualmente, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon también el día de hoy en vivo. Recordarles que este programa lo realizamos en vivo en la página de Facebook de PROSIC y posterior a esto lo subimos tanto a nuestro canal de YouTube como a Spotify en podcasts de la Universidad de Costa Rica. Nos vemos pronto en un próximo Café Digital. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes, gracias.